estamos en tu presencia y en estos tiempos difíciles tú has prometido también estar con nosotros todos los días, Señor. Haz un efecto positivo, Señor, de salvación en el corazón de los que nos escuchan. Edifícanos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. La base bíblica para este mensaje está allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, como dice el lema de esta confraternidad de tiempos de refrigerio. Comenzando a leer desde el versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios añada bendición a la meditación de su palabra. Es esta una porción de la Biblia muy hermosa, nos dice muchas cosas, aunque nosotros no vamos a hablar de todas ellas, pero sí queremos analizar el punto central aquí, donde dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio son algo importante en la vida de una persona o de una familia o de una congregación. Y es importante porque le dan la posibilidad a estos entes que hemos mencionado para que tengan tranquilidad, para que tengan confianza, para que se puedan deleitar en el transcurso de sus vidas. Nosotros podemos pensar en esta mañana algo interesante porque para mirar en sí lo que es un refrigerio, podemos hablar un poco de lo que dice, por ejemplo, el Salmo 133. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Podemos mirar nosotros en este salmo algo interesante, que el refrigerio depende de la armonía, porque dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, la armonía es algo necesario para que
nosotros podamos disfrutar de ese refrigerio que necesitan nuestras almas. La armonía aquí es comparada con el buen óleo, o sea, con una fórmula santa que Dios le había provisto a Moisés para que ungiera al sumo sacerdote, para que en el momento en que tuviera que entrar al lugar santísimo, Dios percibiera grato olor. Y ese era un olor que solo lo podía percibir el Señor, porque nadie más podía oler este ungüento. Así que Dios lo olía en las vestiduras del sumo sacerdote cuando entraba al santuario a ministrar en el santuario, incluso en el lugar santísimo, y esto evitaba que Dios le quitara la vida. También dice que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque en la comparación que hacen allí alude a que los montes de Hermón llegaba una época en que se resecaban, pero que el Hermón, que es un monte nevado y tiene nieves perpetuas, cuando los vientos alisios le daban a sus copas nevadas, dice que regaban como un fino rocío sobre los montes resecos. Y al percibir esta frescura, los montes reverdecían. Así que nosotros podemos mirar lo importante que es la armonía. Armonía, entre otras cosas, es poner de acuerdo algo para complementarse una parte con otra. Como, digámoslo así, las teclas de un instrumento como el piano, que tiene un teclado con muchas teclas, unas blancas, otras negras, hay sostenidos, hay bemoles, hay notas naturales, pero que cuando un pianista ducho en ejecutar el instrumento pone de acuerdo esas teclas, emite una melodía muy hermosa que deleita el alma. Bueno, así también en la vida de cada persona. Necesita una armonía y necesita estar, para tener esa armonía, necesita algo básico. Y es en el caso del libro de los Hechos donde hemos leído de tener una buena relación con Dios. Estar de acuerdo con el Señor. Porque incluso en los profetas menores, el Señor le dice al pueblo, ¿y cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Lo primero que todo, para tener una vida armoniosa, una vida acorde, una vida coherente, necesitamos tener una buena relación con Dios. Y esa relación con Dios se logra, y aquí lo dice en el libro de los Hechos, que esa relación con Dios se logra cuando nosotros nos volvemos a Él. Arrepentirse y convertirse es darle un vuelco a la vida, o sea, dejar el camino que se lleva de espaldas a Dios y volverse y darle el frente y caminar en las directrices, en los principios que Dios establece para tener una buena relación, una relación armoniosa con el ser humano. Por eso dice arrepentidos y convertidos. Es la condición primaria para que haya, o sea, haya la forma en que Dios quite de nosotros el impedimento que está en medio para que no podamos ponernos de acuerdo con Él. Por eso, hablando así rápidamente, arrepentirse es volverse. Y al volverse, la persona debe cambiar su modo de pensar. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que es importante no solo volverse a Dios, sino abandonar el pecado.
El pecado consiste en este tiempo en no recibir a Jesucristo, en no creer en su nombre. Porque cuando el Señor habló en San Juan 16, dice, cuando venga el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creéis en mí. El gran pecado del ser humano ha sido no creerle a Dios. Y por eso, cuando se predica el Evangelio, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, lo importante para comenzar a armonizar o tener una vida armoniosa, hay primero que ponerse de acuerdo con Dios. Y para ponerse de acuerdo con Dios, hay que creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, entonces creerás en Jesucristo. Porque la Biblia dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. Porque el que cree en Jesús, el que cree en el Hijo de Dios, la Biblia dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios está condenado y la ira de Dios está sobre él. Pero es fácil librarse de la condenación y de la ira. ¿Cómo? Arrepintiéndose y convirtiéndose, volviéndose del camino contrario al propósito, a la voluntad de Dios y caminando por el camino que Dios ha trazado. Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, filosóficamente hablando, Dios, yo soy el método. Y nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para tener una buena relación, una relación armoniosa con Dios, es Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Jesucristo lo hizo posible, como nos lo muestra allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces es importante creer la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante hacerlo y es necesario hacerlo porque es la única forma en que vamos a lograr tener refrigerio en nuestras vidas. Tener una vida lozana, una vida refrescante, una vida de contentamiento. Y de eso depende mucho de un principio que estamos viendo aquí y es la paz. Para que haya armonía también debe haber paz. Y todo comienza en Jesucristo, para cualquier persona, para cualquier hombre. Primero tiene que hacer la paz con Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene paz es Dios. Y es el único que da paz. Y por eso hay que ponerse de acuerdo con Él, hay que reconciliarse con Él. Y uno se reconcilia con Él cuando uno se arrepiente y se convierte. Cuando uno se arrepiente y se convierte, Dios le da una vida nueva, una vida de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos y ya estaba incluso profetizado allá en el libro del profeta Isaías, cuando habla de los sufrimientos del Mesías. Y entonces dice más, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo
para nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces estamos mirando allí que para que hubiese paz, Jesús llevó el castigo. Sufrió las copas de ira que Dios derramó sobre él en su cuerpo de carne allá en el madero, para que fuese posible que existiese la paz. Entonces es interesante que nosotros podamos observar y creer, y creer. El salmista está pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos, porque al parecer en una de sus desobediencias, de sus muchas desobediencias, está pidiendo que Dios cese el castigo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces estamos mirando allí que es importante que esa paz que hizo posible Jesucristo, nosotros podamos recibirla. Ahora, ¿cómo es el principio para recibirla? Bueno, desde el capítulo 52 de Isaías viene hablando de que a Israel lo llevan injustamente cautivo, que los que se enseñorean de él lo hacen aullar, y entonces nos muestra a Dios diciendo, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Y dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Y dice algo muy hermoso, dice, cuán hermosos son sobre los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Es un mensaje importante, pero el capítulo 53 comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Porque aquí lo importante, además del anuncio, es creer en el anuncio. Y el anuncio dice que hay paz, que hay nuevas del bien, que hay salvación, que nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque eso es lo que debe saber un ser humano, que hay un Dios que reina, que tiene todo en el control de su mano, de su poder, que nada se le escapa a él. De hecho, cuando el Señor Jesucristo nace y es puesto en un pesebre, dice que había unos pastores que cuidaban las vigilias de la noche, cuidaban el rebaño en las vigilias de la noche, y de repente se le apareció una hueste celestial y le dijo, queremos darle una buena noticia, no temáis, queremos darle buenas nuevas. Y esa buena noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Y entonces dice, le hallaréis acostado en un pesebre. Dice que al instante se iluminaron los cielos y un coro angelical decía, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Bendito el Señor. Buena voluntad, o sea, que Dios ha mostrado su buena voluntad al manifestarse en carne en Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus rebeliones. Bendito el Señor, bendito su nombre. ¡Qué buena noticia! Por eso el salmista en mucho tiempo atrás había dicho, feliz el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertas sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque entonces su vida se volverá armoniosa y se volverá armoniosa porque podrá tener acceso directo al trono de la gracia de Dios, donde hay gracia, misericordia y socorro oportuno en todo tiempo. ¡Qué maravilloso mensaje! Por eso los pies de los que lo anuncian son hermosos. Buenas del bien. Y Jesucristo está naciendo y está cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo en primera
A Timoteo 3, del 14 al 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y manifestado en carne fue visto de los ángeles. Cuando los ángeles lo vieron en el pesebre también, tuvieron que decir gloria a Dios en las alturas. Y tuvieron que decir paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Dios sí ha mostrado su buena voluntad. Lo que pasa es que el ser humano todavía piensa, cuando sucede algo, que se está manifestando es la ira de Dios. Todavía no se ha manifestado la ira de Dios. Ojalá que a usted que me escucha no lo alcance esa ira, pero la forma de librarse de la ira es metiéndose en Jesucristo. Y uno se mete en Jesucristo cuando uno se arrepiente y se convierte. Porque cuando hay arrepentimiento y conversión, lo más seguro es que usted sepultará sus pecados en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y cuando el pecado es quitado de en medio, entonces hay una comunión con Dios. Y cuando hay una comunión con Dios, hay armonía. Hay armonía en la vida de la persona. A uno le duele cuando escucha que en este tiempo de cuarentena, en las familias algunas se pelean, no se soportan, no tienen armonía. Y no tienen armonía porque no tienen paz. Y no tienen paz porque Jesucristo no reina en esa casa. Porque cuando Jesucristo reina en alguna parte, no existen las enemistades. Él mató las enemistades en su cuerpo de carne sobre el madero. Él quitó de en medio la pared de separación. Él hizo de los dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil, hizo un solo pueblo. Y ese pueblo es un pueblo que no era pueblo, pero que ahora se llama iglesia. Y en la iglesia nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos conciudadanos celestiales, herederos del reino de Dios. Por eso en el reino de Dios dice lo dilatado de su imperio y la paz de su reino no tendrán límite. La paz en el reino de Dios es un ingrediente importante. Y cuando en un hogar, en una familia hay paz, es porque Jesucristo está ahí reinando. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. En esta mañana yo quiero decirle a usted que me escucha, puede vivir una vida armoniosa en este tiempo. Porque qué hermoso es, qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es refrescante, es de buen olor. Y dice, ¿por qué? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En un hogar en que reina el Señor, en que hay armonía, en que reina la paz, entonces hay bendición, hay vida eterna. ¿Y sabe por qué? Porque en Jesucristo, que es la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, son benditas todas las familias de la tierra. Fuera de Jesucristo no hay bendición. San Pedro dice, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición, para hacer bendición. Qué hermoso que usted pueda seguir la paz, porque la Biblia dice, seguir la paz con todos. Y si no dijera santidad, igual sería lo que sigue. Dice, sin la cual nadie verá a Dios. Sin paz usted no podrá ver a Dios, no tendrá acceso a Dios, porque la santidad viene cuando hay paz con Dios. Porque la santidad depende de nuestra posición en Jesucristo. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no solo eso, dice, celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la santidad depende no de lo que uno hace, depende de lo que uno cree de Jesucristo. Si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Si yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y por Cristo.
Bendito el Señor. Por eso con autoridad le podemos decir en esta mañana, reconcíliese con Dios. Arrepiéntase y conviértase. Y no importa ninguna pandemia, no importa lo que suceda a su alrededor. Entonces sí es verdad que por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo guardaré, yo lo bendeciré, yo lo glorificaré. Qué hermoso es poder contar con Jesucristo en nuestras vidas y con su paz, porque cuando Jesucristo está en nuestras vidas, nosotros no pensamos, sino con la mente de Cristo. Y entonces fíjese, vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces hay un Dios de paz que da paz, que da paz. Y en el creer da esperanza. Así lo dice, aquí hemos leído Filipenses 4, del 4 al 9. Y así también lo dice Romanos 15, que Él, Jesucristo, vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Sabe para qué? Para que los gentiles tuviéramos esperanza, para que los gentiles glorificáramos a Dios. Claro, vino también a cumplirle las promesas a los padres, pero para nosotros vino a que nos llenemos de esperanza, a que lo glorifiquemos, porque Él dijo que andaría en medio de nosotros, que estaría con nosotros. Y si nosotros tenemos esa promesa, la Biblia dice que entonces nos santifiquemos. ¿Y por qué? Porque somos templo de su Espíritu Santo. No somos nuestros, nos compraron por un precio, con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces no somos nuestros. Y eso es uno de los secretos más grandes del cristianismo, porque lo primordial cuando uno sabe que no se pertenece es que uno muere a ese yo que dicen los hermanos que saben de psicología. ¿No? Se mueren al yo. Y cuando se mueren al yo, se niegan a sí mismos. Es un requisito indispensable para servirle a Dios. Y nuestra vocación es de servicio. Os ruego que andéis conforme a la vocación con que habéis sido llamados. Si es que hay alguna ternura en Cristo, algún mensaje de amor en Cristo. ¿Ah? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que fíjese, le pongo un ejemplo. Pilatos y Herodes estaban enemistados, pero Pilatos le llevaron a Jesús y Pilatos no supo qué hacer con Jesús. Y entonces se lo envió a Herodes porque entendió que era de la jurisdicción de Herodes. Y Herodes recibió con alegría a Jesús porque lo quería conocer hacía mucho tiempo. Quería verlo hacer alguna señal, algún milagro. Pero Jesucristo ni siquiera le contestó gran cosa. Y entonces enojado se lo devolvió a Pilato. Ambos no supieron qué hacer con Jesús, pero ¿sabe qué sí sucedió? Que Jesús, al pasar de las manos del uno al otro, ellos se volvieron amigos. Y es que ese es el efecto de Jesús en la vida de las personas que lo reciben, en el seno del hogar que le permite entrar a reinar. Insisto en eso porque en estos días se han dado noticias de mucha violencia intrafamiliar. Pero hay una forma de hacer amistad dentro de un seno del hogar, y es teniendo a Jesucristo y a su reino. ¿Sabe una cosa? Que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebidas, sino en justicia, en paz y en gozo por el Espíritu Santo. La justicia ya se ha manifestado. El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe.
El Espíritu Santo lo primero que hace cuando llega a la vida de una persona, de una familia, es convencerlo de justicia. Y la justicia de Dios consiste en que Él pasó por alto nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dio la salvación. Él pagó el precio, Él sufrió el castigo para que tuviésemos paz. Él nos curó con su cuerpo llagado, herido, molido por nuestra rebelión. Así que ahora, si usted recibe el Evangelio, que no es otra cosa, si todavía no lo he dicho, se lo voy a decir. El Evangelio que yo recibí, el cual he compartido con ustedes, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, porque así estaba escrito, y fue sepultado, resucitó al tercer día, porque así estaba escrito. O sea, tenemos un Cristo vivo, un Cristo que reina, un Cristo que ha sido dado por cabeza a la iglesia, porque a Él están sujetos tronos, dominios, autoridades, potestades. O sea que Él puede mantener la paz en el corazón de cada uno de los que creen. Qué hermoso este principio de la paz, porque nos conduce o es efecto de la justicia de Dios por nosotros. Y ese efecto de justicia que es la paz produce un gozo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Entonces, tenemos paz porque hemos sido justificados con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Y ese es el principio de una vida de refrigerio, de una vida que huela a Cristo, ya sea delante de los que se salven o delante de los que se pierden. Somos grato olor de Cristo para Dios. Así que en esta mañana, miremos. Usted puede incluso volverse un experto en evadir conflictos, ¿sabe? Mire, hasta en el Antiguo Testamento enseñan cómo evadir conflictos. Porque refiriéndome a eso de los hogares que a veces no tienen paz, que están en pleitos y que en estos días ni siquiera pueden estar juntos, que no disfrutan ese estar juntos, esa comunión maravillosa que nos han dado en este tiempo. Ojalá, aunque sea por eso, nos gozáramos, porque podemos estar juntos. Ojalá que podamos armonizar. Mire, que dice que un hombre llamado Isaac estaba, dice, los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Suhat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y les dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Y entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Entonces fíjese la forma de lograr la paz, porque hemos hablado de eso. Seguir la paz con todos. Porque hay que seguir la paz. Algún lema del gobierno en otro tiempo decía, la paz comienza por casa. Entonces fíjese, este hombre pudo haber altercado, dice, hubo contención. Hasta llegó un punto en que le estaban buscando la enemistad, pero él siguió dándole un margen a los demás, evitando el conflicto, hasta que llegó, dice, a lugares amplios, espaciosos, y eso consiguió que estuviesen en paz
Cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, hay otro en el Antiguo Testamento, otro ejemplo. Usted sabe que Elías había tenido que salir huyendo, porque Elías no buscó la paz. Cuando demostró que Jehová era Dios, le cortó la cabeza a los profetas de Baal y de Acera. A él solo lo habían mandado a que demostrara que Jehová era Dios, porque él lo dijo: yo estoy haciendo esto porque tú me mandaste. Pero a él no lo habían mandado a cortarle la cabeza a los profetas. A él exactamente no. Le tocó salir huyendo porque al cortarle la cabeza le buscó pleito a la reina que lo dirigía. Y entonces tuvo que salir huyendo. Pero Eliseo comprendió al ver esto, porque Eliseo era el siervo de Elías en un tiempo, y seguramente se dio cuenta de eso. Y entonces ahora lo rodean los enemigos a él. Su siervo sale y ve que los ejércitos rodean la ciudad. Y dice: ah, Padre mío, gente de a caballo y carros, ¿qué haremos, Señor mío? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de este hombre. Y miró los ojos de este hombre para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del siervo y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron, él oró. Eliseo oró a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y Eliseo le dijo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjese lo que es evitar un conflicto y buscar la paz. Aún en el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente. Cuando Jesucristo comienza su sermón allá en aquel monte, él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios depende de arrepentirse y convertirse. No lo pierda de vista. Arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y redondeando ya ese mensaje, proyectándonos hacia el final de este mensaje, yo quiero decirle algo más. A esos que viven peleando en la casa, o a los que están luchando por hacer cosas y porque no están y no se guardan y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y discutiendo y peleando. Eso no es delicioso. Pelear y pelear y pelear no es delicioso. Pero qué bueno es buscar la paz. Imagínense que hay una forma cristiana también de buscar la paz. Jesucristo lo dijo: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. El que te quiera obligar a ir con él una milla, ve dos. Y el que te quiera arrebatar la túnica, dale también la capa. Haciendo esto, él se avergonzará, se le pondrá la cara roja de la vergüenza. Yo enseñando a la familia a veces les he dicho: hermano, amigo, si usted tratara a su cónyuge o a su hijo como al enemigo, ¿qué haría? Si su enemigo le pide de comer, usted le daría, porque dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces yo le digo: si siquiera tratara a su cónyuge, a su familia como al enemigo, usted le daría de comer y de beber. Bendito el Señor. Entonces guardaría la paz. No habría por qué entrar en conflicto. Soportados los unos a los otros con paciencia. Con el misericordioso te mostrará misericordioso. Qué bueno que
teniendo un Dios de misericordia y un Padre de consolación, nosotros seamos hijos de ese Padre. Porque dice, haciendo esto seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Bendito sea el Señor. Así que en esta mañana yo le invito a que se arrepienta y se convierta para que experimente una nueva vida. Reciba a Jesucristo, crea en su nombre. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se pasa, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Y dice, estos no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino por Dios de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces fíjese todo lo que dice la palabra de Dios. Vale la pena tener una vida refrigerada, tener una vida de confianza en Dios, porque ese refrigerio y ese buen olor se produce cuando tenemos confianza en lo que Dios dice, en todo tiempo. Bendito el Señor. Así que yo le invito a que tome una decisión en esta mañana y se arrepienta y se convierta. Yo le aseguro, le garantizo que usted en medio del conflicto, en medio de las circunstancias adversas, porque siempre habrá circunstancias adversas hasta que el Señor nos arrebate de esta tierra, porque no tenemos ciudad permanente aquí, aquí estamos de paso. Pero cuando Él se manifieste, entonces usted se dará cuenta de todo lo que ha podido disfrutar o no en la presencia de Dios. Así que yo le invito a que crea este anuncio, a que acepte esta palabra y comience a tener paz con Dios. Y teniendo paz con Dios, podrá seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios les bendiga, estimados oyentes.